Saludos aquí una vez más, Jonathan Basora, su representante delante del IRS, y en esta ocasión me gustaría compartir con todos ustedes una respuesta a una pregunta que se tienen muchos empresarios, muchas compañías el día de hoy. Y la pregunta es, ahora que ya tengo los fondos proveídos por el gobierno federal a través del préstamo PPP o el Paycheck Protection Program, ¿cómo lo utilizo de tal manera que todo el préstamo, o por lo menos la mayoría del préstamo, sea perdonado? Y justamente esa es la respuesta que quiero traer a través de este video. Así que si usted ha sido una persona, un empresario, una compañía que calificó para el préstamo o está en el proceso de obtener el préstamo, es muy importante que preste atención a este video, ya que le estaré respondiendo, ya que le estaré dando la respuesta a esa pregunta tan importante. Ok, para comenzar hay que tener una información básica y general muy clara para poder entender cuáles son los gastos a los cuales se pueden incurrir para que este préstamo sea perdonado. Ok, estos gastos los podemos categorizar en dos categorías muy importantes. La primera es el payroll cost, que debe de ser 75% por lo menos del total del préstamo. Y otro 25% en otros gastos que estaremos discutiendo en unos momentos. Vamos a comenzar con el primero. La primera categoría, que sería el 75% de ese préstamo, debe de estar incurrido en gastos que tienen que ver con el payroll. Y el payroll incluye lo que son los salarios a los empleados, impuestos del empleador, seguro de salud de los empleados, plan de retiro y SUTA, que es State Unemployment Tax. La otra categoría son otros gastos, y en esta categoría debemos de invertir no más del 25% para que los gastos sean perdonados. Ok, y dentro de esta categoría tenemos lo que son las rentas, intereses de préstamos que tienen que ver con el negocio, utilidades. Dentro de las utilidades podemos mencionar gas, electricidad, teléfono, agua, internet, etcétera. Hay otros gastos más que se pueden incluir dentro de esta categoría, pero no los vamos a discutir todos ellos. Ok, para resumir esta información, esto es algo simple. Para que su préstamo de PPP o Payment Protection Program sea perdonado al máximo, usted debe de tener en claro que esos gastos deben de estar bajo dos categorías. La primera, payroll cost, que es el 75%, no menos, y otros gastos que incluyen renta, intereses y utilidades, hasta un 25%. Ok, para que tengamos un entendimiento un poquito más claro de esto y tengamos algo un poquito más visible, un ejemplo más visible con montos, yo hice dos ejercicios que quiero compartir con ustedes para que los tengan presentes y puedan visualizar con más claridad cómo es que trabaja esto del préstamo PPP, y cómo lo puedo maximizar para que mis gastos sean perdonados. Ok, en el primer ejemplo vamos a tomar a un empleador o una compañía que tiene empleados y que corre payroll para estos empleados. Esta compañía aplicó para el préstamo, como podemos ver aquí en este ejemplo, un ejemplo ficticio, ¿verdad? Una compañía aplicó para el préstamo PPP, Payment Protection Program, y resulta ser que el promedio mensual de payroll para esta compañía eran $10,000. Ese era el promedio mensual. Después que se calculó y se tomó como base el año 2019, se toma el payroll total, se divide entre 12 y de ahí obtenemos lo que es el promedio mensual de gasto de payroll. Ese promedio mensual se debe de multiplicar por 2.5, y ese 2.5 lo que significa es 10 semanas o 2 meses y 2 semanas. 10 semanas o 2 meses y 2 semanas que van a estar incluidos dentro
de lo que es el préstamo como tal o el monto total del préstamo, que en este caso cuando lo multiplicamos nos da $25,000. Ese sería el total del préstamo, el total que la compañía va a recibir, ¿verdad? Para cubrir ese gasto de payroll. Ahora, según la regla nos dice que el 75% de ese préstamo, que en este caso serían $18,750, debe de ser utilizado para payroll. No menos, para que todo el monto sea perdonado. Si se utiliza menos de eso, ese otro monto que queda no va a ser perdonado y va a haber que pagarlo nuevamente con un % de interés. Pero vamos a decir que se va a utilizar el 75% para maximizar el préstamo y para que sea perdonado. El monto sería $18,750. De $25,000 debemos utilizar este monto para pagar payroll. Ahora, el otro 25% que lo tenemos en esta área de aquí abajo, de $25,000 serían $6,250. Ese monto se puede utilizar para otros gastos. Y ya nosotros vimos anteriormente la categoría, ¿verdad? Que le llamamos otros gastos, y ahí es donde entra la renta, los intereses de préstamos que tienen que ver con el negocio y utilidades como el gas, la electricidad, teléfono, internet, entre otros. Algo muy importante que deben de tener en claro es que esos gastos, como vemos por aquí, una nota importante, esos gastos deben ser incurridos dentro de 8 semanas desde el momento que los fondos son depositados en la cuenta del banco de la compañía. Eso es un punto muy importante. Todo comienza a contar desde el momento que usted o la compañía recibe el fondo del préstamo. Desde ese momento en adelante comienzan a contar estas 8 semanas y se deben de incurrir en esos gastos dentro de ese periodo de 8 semanas. 75% del préstamo debe de ir a payroll, 25% debe de ir a otros gastos. No menos del 75% en payroll, aunque puede ser más, y no más del 25% en otros gastos. Eso es algo que hay que tener bien claro. Este sería la imagen para una compañía, para un empleador que tiene empleados en payroll. Pero ¿qué tal de aquellos que son empleados por cuenta propia? Entonces, para ellos, tengo un ejemplo que se los quiero mostrar. Y como ustedes pueden ver, hubieron algunos cambios, específicamente en los números. Las reglas como tal se mantienen casi exactas, aunque también hay algunos cambios que los vamos a mencionar, los vamos a subrayar. Pero algo que quiero mencionar muy importante sobre las personas que son self-employed o trabajadores por cuenta propia. Si esta persona gana al año más de $100,000, se le va a permitir calcular o obtener el promedio mensual de su compensación, ya que en este caso no sería payroll, sino que sería compensación, que no pase de los $100,000 al año. Si gana más de $100,000 al año, el promedio será calculado solo por $100,000. Cuando calculamos el promedio mensual por $100,000 al año, vamos a obtener un promedio mensual de $8,333 y estamos redondeando. ¿Ok? Y ese monto nuevamente lo vamos a multiplicar por 2.5, que ya tenemos en claro, son 2 meses y medio o 10 semanas. Cuando lo multiplicamos obtenemos el total de $20,832, que sería el monto total del préstamo. De ese monto total, el 75% tiene que ser parte de la compensación del self-employed o del trabajador por cuenta propia. Acordémonos que la mayoría de los self-employed no tienen empleado. No vamos a decir la mayoría de los self-employed, pero en este caso estamos tomando, por ejemplo, un self-employed, un trabajador por cuenta propia que no tiene empleados. Por lo tanto, no corre payroll, no tiene payroll. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el salario de un self-employed? Bueno, el salario de un self-employed se le conoce como compensación. Y esa compensación la obtenemos a través de lo que sería el Schedule C o el anexo C, donde se reportan los ingresos
a los self-employed o a los trabajadores por cuenta propia y vamos a obtener esa forma de sus impuestos del año 2019 y esa va a ser la base para nosotros poder calcular lo que sería el monto total del préstamo. Y de ese monto total, el 75% sería parte de la compensación del self-employed, del trabajador por cuenta propia, y que en este caso en particular, ya que estos números son ficticios, en este caso en particular serían $15,624. Ok, según la interpretación de la ley, en el momento, hoy, mayo 7 del 2020, según la interpretación que le dan los expertos a la ley, ese 75% del préstamo será perdonado de manera automática. Prácticamente el self-employed no le va a tener que mostrar al banco que gastó ese dinero de alguna manera en salario personal o en compensación, porque el banco se va a dejar llevar por el Schedule C o el anexo C del año pasado y de allí va a obtener el 75% y ese monto será perdonado automáticamente. De nuevo recalco el hecho que esa es la interpretación que se le está dando a la ley hasta el momento, hoy, mayo 7 del 2020. Ahora, el otro restante, el otro 25%, el trabajador por cuenta propia debe demostrar que lo gastó en otros gastos, en la categoría o en la segunda categoría que ya discutimos anteriormente, otros gastos. ¿Y qué incluía eso? Renta, luz o electricidad, agua, teléfono, internet, entre otros gastos. Y nuevamente volvemos al mismo principio. La nota importante, los gastos deben ser incurridos dentro de 8 semanas desde el momento que los fondos fueron depositados en la cuenta del banco. Ya tenemos 75% que va a ser perdonado automáticamente y va a ir, ¿verdad?, a lo que sería la compensación o el salario del trabajador por cuenta propia, y el restante 25%, no más del 25%, será perdonado siempre y cuando lo utilice para rentas y todo lo que discutimos anteriormente. Yo espero que estos dos ejemplos le hayan ayudado para poder entender y comprender cómo usted como empresario, como dueño de una compañía, puede invertir lo que sería el préstamo o los fondos de este préstamo para que lo maximice y sea perdonado al máximo. Si usted tiene alguna pregunta sobre este tema y sobre algún otro tema que tenga que ver con impuestos, nos puede contactar a través de nuestra página de internet, a través de nuestra página oficial de Facebook, de nuestro canal oficial en YouTube o haciendo una búsqueda en google.com, y allí podrá obtener más información y va a poder conectarse o contactarse con mi persona. Así que por el momento esto es todo. Si alguna otra noticia, más adelante estaré subiendo otro video. Espero que haya sido de mucha ayuda este video. Saludos y será hasta la próxima.